Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa el húsar de nuestra madrina Paz y el maestro armero que es Ángel, y a todos ellos desde aquí, besos y abrazos. Decía yo que íbamos a hablar de Isabel la Católica, aquí estuvo otro día, hace unos meses, en fin, pocos, Pepe Castro Velarde contándonos todo lo que se está trabajando para la beatificación de Isabel la Católica, que es una de esas cosas, en fin, seguramente nadie ha convertido a más gente que Isabel la Católica. Basta pensar en todo el continente americano, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hay ahora? Pues hay una peregrinación a Granada. ¿Y quién organiza? Pues Enraizados. También muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué es cuando Bueno, pues coincide con el aniversario del nacimiento de la reina, el próximo 22 de abril. La peregrinación va a ser del 21 viernes al 23 domingo. ¿No da tiempo a ir andando a Granada? No, no es una peregrinación en este caso como el Camino de Santiago, para ir andando, pero sí que es una peregrinación con la finalidad de demostrar la devoción a la reina, de unirnos también al proceso de beatificación, que necesita pues que se manifieste toda la devoción que el pueblo español y todo el pueblo hispanoamericano y muchas otras partes del mundo tienen hacia la reina, para que el proceso pueda culminarse. ¿Cómo va ese asunto? Por cierto, aquí estamos viendo las coordenadas de la cuestión de esta peregrinación isabelina. Sabe usted que en la web de Enraizados, enraizados.org, tiene usted toda la información y además se puede apuntar también allí, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, allí está toda la información y todos los que estén interesados en participar pueden apuntarse. 21 y 22 de abril. ¿Cómo va la cosa de la beatificación, por cierto? Bueno, pues va bien, va bien. Lento, es por Dios. Es lento, pero va bien. De siglos, completamente. Ya, también, sí, es verdad que efectivamente son siglos. Y hay varios milagros acreditados, que es una de las, uno de los pasos que pueden ser más problemáticos, ¿no? O más difíciles, pero ya hay varios acreditados. Y por tanto, bueno, pues se está a la espera del momento eclesial oportuno, tal y como definen los responsables del proceso, ¿Lo para llaman que así? se tome la decisión. Así es como se ¿El momento denomina. eclesial oportuno? Efectivamente. Y papal, pontificio. Ya. ¿Y quién le pone los palos en las ruedas a este proceso? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Ya, pues sería así. A veces pensamos que pueden ser determinados colectivos y, sin embargo, bueno, pues los que están dentro del proceso creen que lo único que puede historizar el mismo es que no haya una suficiente devoción hacia la reina. Entonces, todo lo que podamos fomentar la devoción y que se visibilice es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, por poner un ejemplo, el número de misas que se vienen celebrando en el aniversario de su fallecimiento, el 26 de noviembre, pues va increciendo. Por tanto, todo Sí, cada año pues exponencialmente van aumentando, ¿no? Pues todo lo que sea pues este tipo de peregrinaciones harán bien para la Contáis con la causa. colaboración de lo que sería voy a llamarlo así, la Iglesia española, para reducirlo, hacer la reducción. Bueno, hace poquito, por ejemplo, el obispo de Granada, que fue reciente su nuevo nombramiento, en su toma de posesión se refirió expresamente al proceso de beatificación de la reina para apoyarla. Ah, sí, qué bien. Sí, expresamente. Los obispos andaluces, por ejemplo, por poner otro ejemplo, también. El obispo de Valladolid, don Luis Argüello, que también ha sido nombrado, digamos, recientemente, también tiene total apoyo a la causa. O sea, que hay un buen número de obispos españoles que están, digamos, apoyando la causa y promocionándola. ¿Y por qué consideráis que la reina, Isabel, es santa? ¿Por qué lo pensáis? ¿Por qué lo creéis? Bueno, se manifiesta por su vida, ¿no? Al final, los que somos creyentes sabemos que la santidad depende de la gracia de Dios, no es un esfuerzo meramente de voluntad sino que es sobre todo la manifestación de la gracia de Dios en la vida de una persona. Y en el caso de la reina, que ha sido analizada su vida de forma histórica por muchos expertos, la conclusión a la que llegan estos expertos, que es uno de los requisitos exigidos por el Vaticano para realizar un proceso de beatificación, es que no hay ningún motivo, ningún hecho en la vida de la reina que se pueda oponer a su beatificación. Pero indudablemente, como ha dicho antes Esparza, pues la mayor parte de los católicos se dirigen a Dios en la lengua española precisamente por el papel de la reina. Es una adelantada a su tiempo, ¿no? Lleva a cabo la abolición de la esclavitud muchísimo antes que pues en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Su preocupación por todos y cada uno de sus súbditos, y no solamente por los suyos, sino incluso por el bien común mundial, que es algo muy importante para un católico. No solamente pensar en lo local, que es muy importante, atender a los más próximos, sino también la preocupación por la paz en general entre todos los reinos cristianos, incluso a veces sacrificando parte de lo que podría ser de justicia, porque consideraba que la paz
entre los cristianos un bien mayor, evidentemente también para reconquistar la tierra española al que nos la había usurpado y para seguir esa evangelización que en un principio se pensaba sobre todo hacia el sur de, bueno, hacia el norte de África, y que al final, tú por dónde acabó donde acabó. Efectivamente. Acabó en un sitio donde de repente nació un señor que se llama Ignacio Brats, que está aquí con nosotros. Muy buenas noches, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí en El Gato y en esta mesa de húsares. De hispanidad a hispanidad, porque precisamente Ignacio Brats acaba de publicar un libro que se llama Hispanidad, escritos en defensa propia. Y Ignacio forma parte de ese grupo interesantísimo de hispanistas que hay al otro lado del Atlántico. Usted aquí ha visto a muchos, a nuestro amigo Marcelo Gullo, Patricio Lons, en fin, un montón de gente. El capitán Perú el otro día que estaba aquí con nosotros. E Ignacio Brats es uno de ellos. Y como está aquí, había que traerle al gato al agua, sí o sí. Sí o sí. Bueno, estaba escuchando una de las... allí en ese libro, que en realidad es una recopilación de artículos míos y cartas de lectores, inclusive un poema no publicado hasta este libro, en defensa de la unidad de España. Son artículos y notas desde el año 88 hasta el 2022, que me di cuenta yo, escrito de muchas cosas y muchos artículos sobre política, historia y todo, pero desde esa fecha, cuando tenía 31 años, el único tema continuo y que no cambió fue esa idea de defensa, siguiendo a Ramiro de Maeztu, defensa de la hispanidad, de los valores que implica, de esa cosmovisión que se dio con la conquista, evangelización, la conformación de ese peculiar imperio que nos dio a todos los hispanoamericanos y que cambió la historia mundial, no solamente de América, de España, sino de Occidente, pero que dio en esos valores la cultura occidental, la tradición grecolatina y el cristianismo, y que hoy se ve bajo los embates de una política globalista que quiere borrar identidades, que yo digo, la raíz id es id en el idioma, id en la identidad. Es decir, nos hablan de lenguaje inclusivo cuando tenemos una lengua que le hablan más de 500, 600 millones, más inclusivo que eso, es decir, efectivamente, hay que buscarlo, ¿no? Bueno, un poco ese libro trata de toda esa temática y es en defensa del concepto de la cosmovisión, digamos, y de los valores de la hispanidad. Algunos de los artículos que allí están volcados fueron publicados, uno de ellos en la Gaceta de Liberafera y en distintos medios. Tú tienes tu biografía personal y profesional es fundamentalmente en el mundo docente, en el ámbito de la historia de la ciencia política, el trabajo en la administración, en altas responsabilidades de la administración. Vamos a ver, en entornos que no son particularmente proclives a la idea de la hispanidad, o al menos hasta ahora no lo habían sido. No. ¿Tú cómo te quedas del caballo, por así decir? Bueno, yo me formé desde el punto de vista académico y profesional. Primero hice 3 años de abogacía y abandoné la carrera porque no era mi vocación. El objetivo era ingresar al servicio exterior y después de dejar abogacía hice la licenciatura en Historia en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, que era la vieja universidad jesuítica. Y con ello empecé la docencia universitaria, luego que me recibí en la Universidad del Salvador en la carrera de Historia y en la Universidad Católica Argentina en la carrera de Ciencias Políticas. Pero a su vez trabajé en la administración pública, un tiempo en la Cancillería, en las áreas, siempre han sido en las áreas de comunicación, asuntos públicos, relaciones institucionales, y también en el ámbito privado. Estuve en bancos, en empresas multinacionales, pero ese fue quizá un modo de vida sin abandonar ni la docencia ni los escritos. Y lo que me llama la atención es que todo lo que hemos visto en general, nuestra experiencia personal desde hace unos años, aunque es verdad que en los últimos tiempos todo eso tiende a cambiar, es que normalmente en los países hispanoamericanos la que menos hispanista es
es la élite, al menos a los que hemos conocido. Sin duda. Por eso, en cierto modo, tu caso es el de una rara avis, valga el término, ¿no? Bueno, yo creo que en estos tiempos oscuros que estamos viviendo, donde sí, el 70% de las grandes cadenas y los medios de comunicación mundial están en manos de esta cultura woke, este progresismo de izquierda que trata de anular identidades y anular el pasado histórico y reescribir la historia en un relato con algo que denominan memoria histórica, que no tiene nada que ver con la historia, comienza a producir reacciones. Y gracias a Dios, en Hispanoamérica hay reacciones que apuntan justamente a lo que tú dices, Javier. José Antonio, Carlos, Pepe. Y esta reacción posible, esa reacción que es por ahora meramente académica y muy minoritaria, pero que va creciendo, que lo vemos aquí, que lo hemos visto muy a menudo, ¿podría tener una plasmación, digamos, que supere el ámbito académico, que vaya, por ejemplo, a lo político, a lo geopolítico, no lo sé? Bueno, yo creo, yendo al punto y al espacio de la Argentina, yo creo que empiezan a surgir, por ejemplo, fuerzas políticas, hoy minoritarias, pero no sé, el final está abierto, como una fuerza política que debutó hace muy poco, que se llama Libertad Avanza, con Javier Milei y Victoria Villarroel, que fueron los dos diputados electos por la Ciudad de Buenos Aires, que defienden estos valores. Es decir, empieza a haber voces fuera del ámbito académico que comienzan a hacer pública la defensa de estos valores que estamos hablando, frente a una andanada y a un ametrallamiento mediático de los contravalores o el nuevo sentido común, como diría Gramsci. Estas reacciones empiezan a surgir y creo que en el ámbito político también. Ignacio, estábamos antes, bueno, cuando hemos estado antes de que llegara usted hablando de los romanos y entonces hablaban de gente joven que está haciendo recreaciones, todo eso. En el tema de Isabel la Católica ya hemos visto muchísimas veces que es gente joven la que empuja este asunto. Ayer, es verdad que no íbamos a hablar de Tamames, vale, pero ayer Tamames, en el Congreso de los Diputados, habló de hispanidad, que para mí fue un momento impresionante, porque yo empecé a tener una edad provecta y jamás he oído hablar de hispanidad en el Congreso de los Diputados, o sea que no está nada mal. Dice, pero sabemos que Tamames tiene la edad que tiene, pero sabemos que también hay muchísima gente joven empujando por detrás. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o es que yo me quiero imaginar que de verdad las reacciones, sobre todo de la juventud que no compra toda esta mercancía que decía en estos tiempos oscuros de la 70%, dicen los medios? Don Ignacio, es usted un optimista, por favor. Bueno, yo creo que sí, que empieza a haber reacciones y yo lo que digo, empieza a haber resistencia al pensamiento único y a la imposición progresista. Y digo, bueno, mientras exista resistencia, hay esperanza. Justamente, hablando de Tamames, yo leí el libro de esa trabajo sobre Hernán Cortés, un gigante de la historia, y en un reportaje que le hacen, dice, una de las grandezas, le preguntan, ¿qué ha dejado España en América? Bueno, ha dejado mucho, cosa que es cierto, pero lo más grande que ha dejado es el habla en 500 millones de habitantes. Y creo que se empieza a tomar conciencia cuando surgen todos estos movimientos en países como Latinoamérica, en los cuales los estados nacionales y las constituciones igualaban a hispano-criollos, a extranjeros y a indígenas, y que a esta altura del partido empiecen a surgir neoindigenismos que tienen mucho paralelo con los independentistas aquí en España, ¿no? Es decir, funcionan con los mismos parámetros. Con las mismas ficciones también. La misma ficción. Y empiezan a construir un relato histórico que no existe, que choca con los hechos de la realidad,
que comienzan a enarbolar símbolos como si fueran ancestrales, que no han sido ancestrales. La bandera, la huipala, era una cerámica aymara, un pueblo además vasallo del Imperio Inca, y Evo Morales la hace bandera oficial de Bolivia cuando reforma la Constitución, o la bandera de los pseudo mapuches, que es una bandera de diseño de los años 92, que incorpora símbolos mapuches. Pero la verdad es que no hay históricamente, por eso digo, el relato se opone a la historia, cuando históricamente no hay ni cronistas de Indias, peninsulares o americanos, que hablen de que los pueblos indígenas, ahora los llaman originarios, como si fuera lo mismo un siuk que un araucano, nunca tuvieron banderas. Ahora, en todo este mecanismo de instalar este nuevo discurso y este nuevo relato, hablan de las banderas y los símbolos y los pueblos ancestrales. Claro, como se cae de Maduro y se choca con la realidad, empieza a haber resistencia. Pero hay que estar alerta, y quiero hacer una reflexión sobre este punto. Hace unos días se celebró en Buenos Aires la reunión de la CELAC, que no concurrió Nicolás Maduro, ni concurrió el dictador Ortega, pero sí concurrió Díaz-Canel. En la plaza, en protesta, había banderas cubanas, bolivianas, nicaragüenses, bueno, y había un grupo de muchos argentinos que estábamos allí presentes. Aparece Evo Morales. Yo digo, ¿a título de qué? No siendo ni presidente ni canciller. Bueno, después salió. Ustedes recordarán que Chávez, con Correa y con Evo y con Lula, crearon la UNASUR. Eso fracasó. Bueno, el proyecto de Evo Morales es la creación de la RUNASUR. Runa, que en quechua es hombre, lengua que él no habla, y es crear la Confederación de Pueblos Indígenas de Sudamérica, es decir, un poco en lo que estamos hablando de este relato. A España yo creo que le interesaría. España como esa cabeza, como ese puente que hay de unión entre Europa, América, lo que sea, desde luego le interesaría muchísimo que la reina Isabel fuera canonizada lo antes posible. Claro, es que, ¿por qué? Porque eso que acaba de contar Ignacio, ¿sabes lo que es? La sustitución del pueblo hispánico real Eso es. por otro pueblo que se ha alimentado, su pueblo neoindígena. Así que hay que beatificar a la reina, pero ya, Pepe. En toda Hispanoamérica hay mucho apoyo a la causa de la reina. En todos los países de Hispanoamérica se celebran misas por ella. Sí que, aparte de este neoindigenismo, yo no sé si hay otro problema, que es la presión del mundo anglosajón, ¿no? Porque en muchos países de Hispanoamérica se están inyectando también muchos millones de dólares para hacerla protestante o para llevar allí a muchas sectas protestantes, ya en Brasil o en otros Hemos países. empezado el programa hablando precisamente de eso, así que mira, al final todo... Los países anglosajones están también muchos de ellos detrás del tema mapuche y todo eso. Sin duda, y toda la cultura, la New Age. Y bueno, lo hemos visto en el 2020 cuando en Estados Unidos con Live Black Matter y toda la destrucción de las estatuas. Recordamos lo fundamental que es el libro de Ignacio Brach, Hispanidad, que ya está aquí. Que es el mío. Que es concretamente tu ejemplar, es verdad. Y la peregrinación a Granada para lo de Isabel la Católica, 21 y 22 de abril, organizado por Enraizados, en enraizados.org tiene usted toda la información. Y si quiere, mire, saquen una foto con el móvil a la pantalla ahora mismo, y así ya tiene usted todo lo que tiene que saber, y el resto es apuntarse. Pepe Castro Velarde, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Don Ignacio Brach, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Atentos a la clave esta, la creación de un mundo nuevo allí, puesto que el hispánico no le vale a este proyecto, necesitan otro. Así que ¿a qué le suena a usted esto?